Bueno, chicos, ahora vamos a ver una teoría importantísima para la materia, para cultura política y opinión pública, que es una teoría, digamos, sociológica, pero que reúne una serie de disciplinas también que andan rondando por ahí, desde la psicología social, la antropología, la ciencia política y la sociología misma. Es el interaccionismo simbólico, ¿sí? Pero primero, antes de ir directamente a Herbert Blumer, que fue como el que dio las tres grandes premisas de esta teoría del interaccionismo simbólico, tenemos que remontarnos un poquito más para atrás y ver a un psicólogo social, George Mead, nacido en 1863 y fallecido en 1931, ¿sí? Fue, aparte de psicólogo social, fue un filósofo pragmatista estadounidense, ¿sí? Retoma ideas del conductismo social de Watson, pero viendo la conducta mediatizada entre el yo y el ambiente social, ¿sí? Una interrelación, una dialéctica, no solamente como la veía el conductismo clásico de Watson, que el sujeto recibía un impulso, un condicionamiento del medio ambiente, de la sociedad, y pasivamente lo reflejaba, sino que acá hay una posición más de acción del sujeto a partir de la perspectiva de George Mead, ¿sí? Hay una dialéctica entre la conducta y la sociedad, ¿sí? Eso se da, es un emergente social, ¿sí? El yo emerge a partir de una relación social y a partir de la comunicación y el lenguaje, dice George Mead. Eh, Porque justamente la sociedad es la que pone las reglas sociales por las cuales la cultura se va manifestando época tras época, ¿sí? Eh, Siempre estamos esperando algo de los otros, ¿sí? Y acá retomo un poco a la sociología de Weber, ¿sí? Ver siempre el sentido que le damos a nuestra conducta y siempre el otro, ahí tiene que haber una reciprocidad, ¿sí? Estamos esperando algo. En ese sentido, tenemos roles en los cuales jugamos en los distintos escenarios sociales. Eh, para, para Mead, lo importante es entender que la persona, digamos, es una entidad, un sujeto que se relaciona entre dos facetas, el mí y el yo, ¿sí? La persona es distinta al organismo, como lo veía el conductismo o el funcionalismo, ¿sí? Como un cuerpo orgánico que se relaciona entre estímulo y respuesta, es una reacción simple. Acá no, acá en la persona hay una mente, hay una complejidad, hay una personalidad, un aparato psíquico, ¿sí? Un procesamiento que internalizamos, ¿sí? No somos solamente pasivos, nos identificamos con los objetos y con la sociedad, no solamente con lo social, con las relaciones humanas, sino con objetos. Por ejemplo, yo ahora con este celular me estoy identificando y estoy hablando, parece que le estoy hablando a ustedes dos en realidad, Agustín y Brenda, pero en realidad le estoy hablando de un aparato que está inerte ahí, que no dice nada. Entonces, acá hay una interaccionismo simbólico, ya vamos a ir de a poquito. Lo importante es ver eso, ¿no? Esas dos instancias que tiene la persona, también denominada self. Mead habla de persona, no habla de sujeto, ni de actor, ni de hombre, habla de persona. Hay dos facetas. El mí, ¿no? La parte más que ya recibimos, como la estructura social, ¿se acuerdan de Durkheim, ¿no? La parte estructural que recibimos, ¿no? Heredada, las culturas, las costumbres, los hábitos, en la cuales nosotros nos adaptamos, ¿sí? Es la parte más pasiva que tenemos, ¿sí? Lo incorporado, lo social y la cultura incorporada, a la cual también la llama otro generalizado. Incorporamos el otro generalizado. Para mí ese término también es importante, porque es el otro, el gran otro que lo tenemos generalizado, ¿sí? El lenguaje, los valores, las normas. Entonces esa es la parte del mí. Pero luego está la parte del yo en la persona también. Esa es la parte más activa nuestra, porque ahí nosotros tenemos la capacidad de decir, bueno, ¿qué hacemos con el mí, con el otro generalizado? Con lo que incorporamos y lo que internalizamos, ¿sí? Entonces ahí está la parte más creadora, más personal y más cambiante de nosotros mismos, ¿sí? Es la más libre, es la más espontánea.
la parte del yo. Ahí es donde somos sujetos, ¿sí? Sujetos de acción y no solamente somos personas inertes que recibimos las cosas pasivamente, ¿no? Porque tenemos esa capacidad. Así que eso es lo importante a tener en cuenta de George Mead. Y el lenguaje, ¿no? Como un instrumento no solamente de comunicación y de simbolización, sino que también cómo a partir del lenguaje cooperamos, construimos, convencionamos, ¿sí? Entre lo individual y lo social, ¿sí? Por eso él fue un psicólogo social. Entonces esas son las principales ideas de George Mead, que va a tomar luego toda la escuela del interaccionismo simbólico, que va desde Herbert Blumer digamos, a varios autores como Everett Goffman y otros autores de una corriente que nació en Estados Unidos al calor de la época de los años 20, en donde la opinión pública, los medios de comunicación masivos, la vivencia, la vida cotidiana en la ciudad, en las grandes ciudades, ¿sí? Los comportamientos sociales y políticos eran medidos por distintas escuelas y entre ellas el interaccionismo simbólico. Los movimientos sociales que surgen ahí, las organizaciones sociales y las instituciones son los grandes objetos de estudios de esta corriente interaccionista simbólica. Eh, Así que ellos se van a basar en la comunicación, fundamental, ¿sí? Las tres premisas, vamos directamente a las tres premisas de Herbert Blumer, que funda, digamos, el interaccionismo simbólico. Él nace en 1900 y muere en 1987. La primera es que las personas, o sea, nosotros, nos comportamos según los significados que le otorgamos a las cosas, ¿sí? O sea, están los significados, hay cosas y está el comportamiento nuestro, ¿sí? Entonces, bueno, algo va a tener algún significado, algún valor para nosotros que por ahí para otros no. Entonces, nuestro comportamiento va a estar dado por ese significado que le atribuimos a las cosas, ¿sí? El segundo punto, la segunda premisa importante. Esos significados surgen de las interacciones sociales, ¿sí? Del ida y vuelta y del intercambio comunicacional que nos vamos dando y convencionalmente vamos aceptando y vamos estableciendo y legitimando a lo largo del tiempo. Si no, no quedarían. Los vínculos, las relaciones sociales durarían en cierto sentido en un momento y eso que sucedió entre dos personas o tres desaparece y no se formó nada ahí, no hubo un vínculo rápido, efímero, pero no quedó hegemonizado. En, lo que hay que ver es justamente eso, cómo se hegemoniza, cómo queda en nuestras prácticas este otro generalizado, este mí, ¿sí? Esta cultura, estos símbolos que quedan marcados y los tomamos nosotros como simbólicamente importante y a partir de ahí actuamos, ¿sí? Piensen en la religión, en los medios, en las marcas, en el consumo, en lo que sea. Y la tercera premisa es que los significados son organizados y reproducidos por los procesos interpretativos en función de las expectativas y propósitos, ¿sí? A partir de la experiencia social. Ahí está un poco Weber, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros estamos esperando del otro siempre, ¿sí? Hay un ida y vuelta, ¿sí? Entonces son organizados y reproducidos de esa manera. Tiene que haber un ida y vuelta, si no, no hay una comunicación, ¿sí? Va a haber conflicto, va a haber tensiones. Entonces eso es aceptado y legitimizado a partir de la convención social y la experiencia social. Así que bueno, en ese sentido, los símbolos, los significados se construyen, ¿sí? Nuestro pensamiento es moldeado por esa interrelación que tenemos en sociedad. Entonces lo importante es entender eso, ¿no? Cómo la conducta crece al calor de estos símbolos, de estas interacciones sociales y de cómo internalizamos esos gestos, esas palabras, ¿no? Cómo internalizamos nuestros primeros aspectos sociales, ¿no? En la familia, en el jardín, en las instituciones que vamos pasando. Entonces, ¿cuál es la intención que le damos a esa conducta de acuerdo a esos símbolos? Es importante tenerla en cuenta. Termino con una frase de 1969 de Blumen. Las personas creamos el mundo social, asumimos y esperamos acciones del otro y con ello vamos formando nuestro yo. Por ello,
se establece que la comunicación tiene la función de anticipar o predecir lo que pueda ocurrir, siendo la reacción del otro lo que otorga el significado a esta comunicación. El significado se construye a partir de las diferentes relaciones que el sujeto ha establecido con el objeto, ¿sí? Siempre está ahí el objeto y el sujeto. El objeto también son personas, son los discursos sociales, son las marcas, la corporalidad, el habla, el texto, lo que sea, ¿sí? Un mate, el sol, o sea, cómo nos vinculamos con lo humano o lo no humano. Entonces, a partir de ese interaccionismo que es simbólico, la comunicación crece. Así que bueno, lo dejamos por acá. Esta gran teoría que es el interaccionismo simbólico. Tienen también el texto para apoyarse en ello. Y bueno, nos vemos en una próxima clase, mini clase virtual. Cuídense, saludos.